Si vamos a hablar de la economía, vamos a hablar del dólar que estuvo ahí de llegar al techo de la banda de flotación 1400. Habló el ministro de Economía en la semana tras un streaming. Dijo, bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, cuando uno tiene bandas de flotación, puede estar en el piso de la banda o en el techo. Bueno, ¿qué va a pasar? Tuvo que intervenir. También se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario, en realidad la revisión que permitiría que en las próximas horas entren más reservas para la Argentina. De todo esto y otro tema vamos a hablar con Jorge Ingaramo, que está en contacto con nosotros, economista, exfuncionario del Ministerio de Economía de la Nación, asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, a ver, hubo una mini corrida esta semana que pasó. Sí, yo diría que un día que hubo una mini corrida, sí, Ujú. que fue el día que subió más del 4% el dólar oficial. Sí. Pero en general hace del 16 de junio que viene subiendo el dólar. Ujú. O sea que el gobierno está completamente anoticiado de que el problema estaba, ¿no? De que por más que digan que había políticas para aumentar la oferta, lo que estaba pasando con el dólar es que estaba aumentando más la demanda que la oferta. Entonces eso se veía venir, ¿no? O sea, después se desarmaron mal las LEFI, el desarme de las LEFI fue un error técnico, digamos, se desarmaron todas el mismo día y sin un acuerdo previo con los bancos. Y se los amenazó a los bancos de subirles los encajes, con los cuales los bancos dejaron de participar, como era esperable, en la licitación de títulos públicos, que era el mecanismo que justamente tenía el gobierno para absorber el excedente de liquidez que se producía al eliminar las LEFI. Y entonces, como no lo absorbió, quedó la plata ahí dando vuelta, ellos, bueno, y vino por eso la sube es bastante persistente. Hubo una mini corrida un día que hubo un aumento del 4%, pero si uno mira desde el 16 de junio, la suba es del 20%. Claro. Ingaramo dice, se hizo mal el desarme de las LEFIs y ahí se agudizó todo el problema y uno siempre entiende que el ministro de Economía tiene mucha expertise en lo que es finanzas. Entonces, por ahí cuesta. Que ¿Hubo como una subestimación de la situación o por qué se convierte un error técnico de estas características y si las consecuencias estaban merituadas o esto en algún punto empezó a írseles de las manos al gobierno? Yo creo que tendrían que haber hablado con los bancos, desarmar de un solo día el equivalente a 10 billones de pesos de LEFIs, que son que implica un implicó en ese momento un aumento del 22,6 de la base monetaria, y que los bancos tuvieron la cautela de decirles, bueno, no voy a largar esa guita a la plaza ni voy a comprar dólares, sino que la pusieron en encajes, la guardaron en encajes y le pidieron al gobierno una licitación urgente e inesperada de títulos públicos. Por eso se anticipó la licitación del día 25 al 15 prácticamente, pero sí fue un error, sin duda que fue un error. Eh, un financista puede ser muy bueno, pero los banqueros son rápidos y evidentemente saben muy bien cómo aprovechar los errores, ¿no? Y el modelo tiene un error de diseño, como decíamos inicialmente, que el gobierno intentó que con la oferta de dólares del campo, más la normativa que mandaron al Congreso para que la gente soltara los dólares del colchón, más las licitaciones de Bonte 30, bueno, esos mecanismos funcionaran como mecanismos de oferta. Pero lo que pasa es que desde que flotaron en abril, lo que aumentó más fue la demanda de dólares. Y eso el gobierno lo tendría que haber visto. Porque ellos lo saben perfectamente, que hubo una compra masiva de dólares de los particulares en lugar de haber oferta. Ingaramo, ¿usted descarta ese uso verbal que tuvieron algunos funcionarios nacionales de que las últimas maniobras legislativas hayan afectado estas corridas o estas modificaciones del dólar? No tienen demasiado que ver. No tiene demasiado que ver. Yo creo que el gobierno pone énfasis en eso porque, bueno, eh,
Además, tengas en cuenta que los intereses de las LEFI se capitalizaban, no se pagaban. En cambio, los intereses de las LEVAX, de las LECAP, perdón, ahora hay que pagarlos y han subido dramáticamente producto de que han subido los encajes. Así que yo creo que el problema es financiero, más que yo no sé qué resultado tendrá el tema del veto o de los vetos, más las insistencias, más la vuelta a insistir del gobierno en vetar otra vez, por segunda vez, las leyes que están en el Congreso y que le perjudicarían la cuestión fiscal. Eso, por supuesto que está. No es lo mismo que pasen o que no pasen las normativas que hay sobre discapacidad, universidades, emergencia, jubilados, moratoria, que eso obviamente que no es neutral fiscalmente. Ahora, lo que pasó hasta ahora, concretamente, del punto de vista fiscal no tuvo ningún problema, al contrario, tuvieron un formidable aumento en la recaudación de derechos de exportación y inclusive un ingreso de divisas espectacular en el mes de julio, de 4.100 millones de dólares, decía la SEC, cuando que representa un 40% más que el año pasado. O sea, hay un problema monetario y financiero y me parece, eso ya es deducción, no es información, que tienen el problema de ver, de suponer que la inflación es siempre y en todo lugar un problema monetario, como dice el presidente, que a la vez, teniendo equilibrio fiscal, está todo resuelto, todo lo demás es un problema de privados, que si los privados quieren irse a Miami a gastar los dólares en lugar de gastarlos acá en Mar del Plata, es un problema de los privados, ¿no? Eso me parece que es un enfoque equivocado. Para bajar la tasa de inflación hay que manejar las anclas de expectativas. Y si uno ve que la gente se está yendo porque se está yendo al exterior porque ve que el dólar está barato y que el país es caro para gastar esos dólares, bueno, tiene que actuar, no se puede quedar dormido. Jorge, Yo creo que mi nombre es Martín Varela, la buenas noches. soberbia o la impericia los hizo quedarse dormidos, ¿no? Porque yo la veía venir a la corrida, o sea, le estoy diciendo que desde el 16 de junio veníamos que el dólar de 1.150 venía subiendo todos los días un poquito, hasta que un día una semana pegó un salto, que fue la última semana, y entonces, bueno, por suerte, y ahora viene la buena noticia, el fondo nos perdonó 5.000 millones de dólares de meta de reservas, ¿no? Y nos va a mandar los 2.000 que no los podemos tocar, pero que los tenemos en reserva, los vamos a tener en reserva. Y la mala noticia es que le aumentaron los encajes al sistema financiero, con lo cual la tasa de interés no va a bajar, lamentablemente no va a bajar, y estamos hablando de una tasa de rendimiento, por ejemplo, de las LECAP, que vencen el 28 de agosto, que son del 62%, el doble de la inflación. Así que me parece que hay un problema de enfoque y de diseño de la política económica. Ellos hicieron una flotación cambiaria que pensaban que era un problema privado, de que los privados iban a soltar los dólares al verlo, ¿no? Sí. Y es más, insistieron en que el dólar iba a ir a 1.000, cuando se veía que no iba a 1.000. Era evidente que no iba a 1.000, era más que notorio que no iba a 1.000. Así que yo creo que hay un problema de que más allá de que sean expertos en finanzas o no, o tienen impericia para algunas cosas, o tienen un diagnóstico equivocado, o se durmieron en la soberbia. Jorge, mi nombre es Martín Varela. A todo lo que usted mencionó con mucha precisión, se le agrega que en el staff report del fondo se menciona no solamente el bajo nivel de las reservas, sino también comienzan a advertir respecto del enfriamiento de la economía. ¿De qué? ¿Enfriamiento? Ah, claro, sí, sí. Y es lógico, porque si usted desarma, digamos, las LEFI rendían el 29%, pero se renovaban todos los días. Y le daban a los bancos una liquidez primaria que se renovaba diariamente. Entonces los bancos con eso, renovando diariamente ese 29%, sacaban el 35-36% de tasa anual, ¿no? Sí. Bueno, ahora los bancos que compraron las LECAPs van a sacar el 62%.
y la LECAP que vence el 17 de octubre rinde el 51%. Entonces hay un problema concreto ahí de que va a subir la tasa de interés. Si el 1 de agosto subieron los encajes del 30 al 40%, haga la cuenta. Eso va a significar que la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva va a aumentar en un 33%. ¿No? La diferencia que cobran los bancos entre la tasa pasiva que le pagan al depositante y la tasa activa esa diferencia que le cobran al que le prestan, esa diferencia va a subir un 33%. ¿Por qué? Porque los encajes subieron del 30 al 40%. Tito. Entonces, claro que se va a enfriar la economía, no cabe duda que se va a enfriar la economía. Si ya la teníamos fría, porque los que gastan y los que tienen plata, que nos pasan del 15% de la población, van y gastan afuera, porque gastar acá adentro era caro, la economía se va a enfriar, es lógico. Y más si viene el aumento de precios, que están cantados, porque cuando sube el dólar 20%, los precios suben. Y encima bajaron las retenciones, que es una medida que aplaudo, obviamente, que hay que bajarla y eliminarla si es posible. Pero bajaron las retenciones. Cuando usted baja la retención de la harina, de la harina de soja, digamos, y del maíz, lo que hace es subir automáticamente el costo de producir pollo. Jorge, el 70% del costo de un pollo es la harina de soja y el maíz. Jorge, según trascendido periodístico, Milei le habría dicho a Caputo muy duramente, si hay que rematar dólares y congelar los salarios, lo haces. Para las elecciones tenemos que llegar con 1% de inflación. ¿Esto será posible? El dinero que usted decía que va a mandar el fondo y el perdón, digamos, de la revisión de septiembre que se tira, no sé, al año que viene, ¿puede contribuir a esto cuando por otra parte el campo prácticamente está dejando de liquidar? El campo dejó de liquidar hasta la rural. Después de la rural va a empezar a liquidar de vuelta, y además va a sembrar mucho más de lo que pensaba sembrar, porque la baja de retenciones y la suba del dólar le arregla el problema financiero al campo. Sobre los salarios es muy clara la situación. Los salarios, las paritarias autorizadas están todas por debajo de la inflación. Ya lo están haciendo eso, no es una novedad. Y en tercer lugar, que puedan o no usar la plata del fondo, depende de que el dólar pase el techo de la banda. Y no le falta mucho para pasar el techo de la banda, le falta el 5%. Así que si la suba de encajes y la suba de tasas no es eficaz para bajar bajar el precio del dólar va a tender a subir. No se olvide que ellos tienen todavía 38 billones de pesos de licitaciones de títulos públicos en el mes de agosto y 76 hasta las elecciones. 76 billones, el doble de la base monetaria. ¿No? O sea que no la tienen fácil los muchachos. Van a tener que tener muñeca y expertise en finanzas y no dormirse más, dormir con un ojo solo. Porque si no, se les van a atar las ramas. El fondo le va a autorizar que vendan un poco de dólares si el dólar pasa la banda. Pero lo que pasa es que si el dólar pasa la banda ya habrá subido un 25% nominal. Claro. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Como plan de estabilización, ya uno puede hablar de que no funcionó. Claro. No funcionó. Flotaron mal el tipo de cambio. Flotaron el tipo de cambio de una manera tal que la plata que ingresa viene a ser carry trade. Y cuando deja de tener utilidades se va, como dijo JP Morgan. ¿No? En cambio, la compra de dólares de los particulares fluye espectacularmente porque usted se sienta en la máquina y si tiene plata a plazo en una caja de ahorro en pesos, se compra todos los dólares que quiere al precio si le gusta el precio, por supuesto. El comprar dólares, el comprar al campeón que está barato, eso funcionó perfectamente. Sí. Todo el mundo lo hizo. Todo el mundo compró dólares. Por supuesto que la corrida no la arman los ingaramos, ¿no? O sea, eso es obvio. Yo no puedo armar una corrida, pero los grandes inversores, los grandes fondos y demás saben perfectamente cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir, sobre todo si lo que usted está fomentando es el carry trade y no está fomentando las inversiones directas extranjeras que no llegan a la Argentina. No nos engañemos, no están llegando. Ingaramo,
A Vaca Muerta le falta muchísimo para hacer un gran ingreso de divisas fluido en inversiones concretas, y no hay gran inversión extranjera directa en Argentina. Ingaramo, la última pregunta le La que hago. hay, la que hay en la Argentina son los dólares que maneja JP Morgan, ¿no? Además, JP Morgan tiene la sinceridad de decirlo con todas las letras. Nosotros nos vamos. Hasta ahora nos convino, nos quedamos. Nos dejó de convenir, nos vamos. Le hago la última pregunta. Para todos los que no sabemos mucho de economía y por ahí nos guiamos por las pizarras, por los titulares de alguna publicación económica, ¿cómo nos damos cuenta si pasa lo que usted dijo, que dijo le encuentran la vuelta y los muchachos dijo no tienen que dormir más, tienen que encontrar y la tienen difícil, si encuentran, digamos, la salida o si nos estamos hundiendo? ¿Cómo nos damos cuenta? Y tienen que mirar tres cosas. Primero que el consejo que yo doy a la gente, ojo con la tasa de interés si están endeudados. Traten de privarse de usar la tarjeta que no puedan pagar. La tarjeta que puedan pagar, métanle tranquilos, no hay ningún problema. Pero si no pueden pagar más que el mínimo de la tarjeta y tienen que financiarse, tengan mucho cuidado. Ahí tienen el primer síntoma. Lo van a ver claro en la suba de la tasa de las tarjetas. El segundo síntoma es qué diferencia hay entre el dólar oficial y el techo de la banda. Ese es lo segundo que tienen que mirar. Y lo tercero que tienen que mirar son las licitaciones, de cómo le va al gobierno en la renovación de las licitaciones de títulos públicos. Y ahora este mes hay dos, que son el 15 de agosto, creo, y el 28 de agosto. El 17 de agosto y el 28 de agosto. Bien. Una cosa así. Esas son las tres cosas que hay que mirar, porque eso le va a demostrar cuánto sube la tasa de interés, o sea, qué efectivos o no fueron los encajes como política de contención. Segundo, qué efectivo fue o no fue el ingreso de dólares del fondo para poder evitar llegar al techo de la banda y tener que intervenir vendiendo. Y tercero, si pudieron renovar los títulos públicos. Porque acá hay un problema de portafolio, ¿no? Cuando llega un periodo electoral hay que tener mucho cuidado con el manejo de los portafolios, porque la gente es muy sensible a lo que escucha. Y usted prende los canales de televisión de Buenos Aires y bueno, parece como que ¿no? O sea, ve una ala que dice que va todo mal, otra que dice que va todo bien, ¿no? Cuando vienen los periodos electorales se pone todo más confuso, entonces hay que saber mirar por lo menos esas tres cosas que yo le digo. Gracias, que creo que son las más importantes. Si sube la tasa de la tarjeta o sube la tasa de los plazos fijos, si el dólar oficial se arrima al techo de la banda y si renuevan o no los títulos públicos. Gracias, Jorge, muy amable como siempre. Gracias a usted. Bien. Bueno,